El destino de las divisiones de hierro compuestas por voluntarios alemanes bajo el mando del mayor Josef Bischoff en el marco de la Guerra de Independencia de Letonia contra Rusia se desarrolló durante un periodo de 12 meses, desde diciembre de 1918 hasta diciembre de 1919. Se puede considerar este conflicto como una continuación de la Primera Guerra Mundial. La Guerra de Independencia letona fue también una guerra civil. Así, en 1919 hubo por momentos tres gobiernos letones completamente diferentes desde el punto de vista político. Del 17 de diciembre de 1918 al 13 de enero de 1920, el gobierno socialista apoyado por Moscú del político bolchevique Petrus Stuka, cuyo breve periodo de gobierno se caracterizó principalmente por el terror contra los llamados enemigos de clase. Además, el gobierno del primer ministro Karlis Ulmanis del 19 de noviembre de 1918 al 18 de junio de 1921, Ulmanis se apoyó principalmente en las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, en particular en los pesados cañones de 38 centímetros de los acorazados británicos que se encontraban frente a la costa de Letonia, así como después del golpe de Estado del teniente alemán báltico, el barón Hans von Manteuffel-Schöge, contra Ulmanis el 16 de abril de 1919, durante un corto periodo, se estableció un tercer gobierno con el pastor evangélico Andries Niedra como primer ministro, que se apoyaba en las tropas alemanas presentes en el país. Antes de continuar con la división de hierro, primero debe responderse la pregunta ¿por qué los voluntarios alemanes lucharon en la guerra letona por la independencia respecto de Rusia? Para ello, volvamos al año de la fundación del imperio en 1871, en el que Otto von Bismarck pronunció la frase «Estamos satisfechos». Con esta frase, el arquitecto del Segundo Imperio Alemán en 1871 quería tranquilizar a los vecinos sobre el supuesto temor a nuevas reclamaciones territoriales por parte del joven imperio. Pues al fin y al cabo, bajo su égida, Alsacia y Lorena habían sido reincorporadas al imperio, lo que llevó a Francia a adoptar durante décadas una política de revancha agresiva. Pero en cuanto a su declaración de que estamos satisfechos, aquí a menudo se ha malinterpretado, porque la declaración de Bismarck solo describía una situación y estaba pensada como un apaciguamiento en política exterior hacia Rusia. Porque en realidad incluso Bismarck había reconocido que el aumento de la población y el consecuente incremento de poder entre las tres guerras de unificación de 1864, 1866 y 1870-71 y el cambio de siglo no había mantenido el ritmo con la expansión de lo logrado. En otras palabras, en Alemania cada vez había menos espacio. Las fronteras rusas quedaban fijadas allí, y debido a la lealtad unilateral de la alianza con Austria-Hungría, se había renunciado a la posible colonización, por ejemplo, de Bohemia, de Eslovaquia y Transilvania por parte de campesinos y artesanos alemanes. En esto, la monarquía de los Habsburgo no está exenta de culpa, porque en lugar de permitir un puente alemán entre los Sudetes y los Alpes de Transilvania, solo surgieron islas alemanas en el hervidero del nacionalismo húngaro y checo, que bien apoyó parcialmente. Para el joven imperio alemán, todo esto significaba que la cuestión territorial se convirtió en una cuestión de exportación, es decir, si Alemania estaba dispuesta a exportar personas o mercancías. Alemania decidió, a pesar de la todavía alta inmigración de aventureros, audaces o desilusionados hacia América, optar por exportar sus mercancías. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que la economía mundial inundara al joven imperio con grandes sumas de dinero. Ya en 1900 era la nación económicamente más fuerte de Europa. Esto se debía al espíritu empresarial, naturalmente también orientado al lucro, de los líderes económicos alemanes. En la imagen, la BASF en Ludwigshafen, 1881. Sin embargo, la política de la burocracia estatal occidental guillermina nunca pudo seguir el ritmo de este espíritu de innovación. Por supuesto, apoyó la expansión capitalista, pero ni el capital ni la política
han reconocido los peligros o los límites de esta llamada industrialización de emergencia por falta de espacio. Si se estudian los archivos de las potencias europeas con sus diferentes alianzas después del cambio de siglo, hay que darse cuenta que la guerra de Alemania contra Occidente y Oriente se había vuelto cada año más probable. Ahí estaba el incansable recuerdo de Francia sobre la derrota de 1870-1871 y la pérdida de Alsacia y Lorena. Ahí estaba el miedo de Gran Bretaña a perder la dominancia mundial de sus productos. Esto también se demostró con la aprobación de la Ley de Marcas de Mercancías el 23 de agosto de 1887, palabra clave, introducción del Made in Germany. A esto se sumaba la política naval de Alemania. Finalmente estaba la devastadora derrota del Imperio zarista ruso en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, como consecuencia de la cual el Imperio zarista, por mera autoconservación, tuvo que desviar todas sus fuerzas revolucionarias contra Occidente. Eso fue alrededor de 1905 cuando en Berlín circulaba, en la imagen, al fondo a la derecha, el edificio del Estado Mayor, la idea de una guerra contra la debilitada Rusia o contra la Francia que aún no estaba tan militarmente equipada. Pero la, cito, brutal alegría cesarista por la conquista, que había hecho grande al Imperio Británico, no encontró mayoría en la administración burguesa de Guillermo II. Pero la mirada hacia el este nunca se abandonó. Ya el movimiento juvenil surgido a finales de siglo, aquí un grupo tardío de los Wandervogel berlineses, con su consigna algo ingenua. Volver al campo había despertado en Alemania, con sus masas proletarias urbanas, esperanzas románticas hacia el este. Y cuando a finales de 1918 los primeros pequeños, aún insignificantes contingentes de combatientes del Báltico emprendieron el camino, también sucedió eso, desde un espíritu que en muchos aspectos se remontaba directamente al movimiento juvenil anterior a la guerra. En cuanto al origen de la División de Hierro, el núcleo radica en el bloqueo británico del hambre, dirigido contra la población alemana, mediante el bloqueo del Mar del Norte, que de 1914 a 1918 causó aproximadamente 700.000 muertes adicionales de alemanes. A amplios sectores de Alemania les quedó claro así la importancia de la cuestión del espacio, que en Alemania ya venía latente desde hace tiempo y que por supuesto era ante todo una cuestión de alimentación. A ese mucho que se ha olvidado que incluso después de la aceptación por parte del Reichstag alemán el 19 de julio de 1917 de la llamada Resolución de Paz, los sindicatos libres bajo Karl Legin en el SPD exigieron en una resolución sobre los objetivos de guerra la línea Dünner-Nareu. Además, el mariscal de campo von Hindenburg estuvo aquí en 1917 con el Estado Mayor del Octavo Ejército desplegado en el Frente Oriental. El Estado Mayor hizo elaborar un amplio programa de asentamiento para las provincias bálticas. Después del colapso y la revolución, que envolvieron al imperio con un cerco casi impenetrable, y cortó muchos lazos intelectuales y políticos con Occidente prácticamente hasta la fundación de la República Federal en 1949. La expansión hacia el noreste se había convertido en la última posibilidad. Porque aunque el Tratado de Versalles impuesto había puesto una tapa sin válvula sobre la Alemania desgarrada por luchas internas, esa caldera siempre había tenido un punto débil. En la frontera de Curlandia. Durante la Primera Guerra Mundial, desde 1915, cientos de miles de hijos de campesinos sin tierra y proletarios en busca de tierras estuvieron en el antiguo territorio cultural alemán entre Memel, hoy Klaipeda, y el lago Peipus. A 550 kilómetros más al este, estuvieron en servicio. Y habían conocido esta región, como aquí en Mitau. En el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, entre Alemania y Rusia, el 3 de marzo de 1918, Curlandia y Lituania fueron separadas del Estado ruso. Estonia y Livonia debían seguir ocupadas por una fuerza policial alemana hasta que se estableciera un orden estatal propio y fuerzas de seguridad propias en esos lugares. En noviembre de 1918 el Frente Oriental se había disuelto. El alto mando del ejército encargó entonces al mayor Josef Bischoff, quien durante la guerra fue comandante del regimiento de infantería 461 en la 237,
división de infantería, como líder de un Freikorps formado a partir de los restos del octavo ejército que había estado desplegado en el este y de voluntarios. El 17 de noviembre, como ya se mencionó, el Consejo Popular Letón bajo Karlis Ulmanis se formó, declaró la independencia de Rusia y proclamó la República de Letonia. Gran Bretaña lo reconoció provisionalmente, el día 26. ¿Bien Alemania? Sin embargo, la esperanza de una independencia sin interferencias de Rusia no duró mucho tiempo, porque ya en diciembre los guardias rojos de León Trotsky atacaron la nueva república, apoyados por batallones de obreros y pequeños agricultores letones bolcheviques. La dirección del ataque era clara. En el curso de la planeada expansión de la Revolución Mundial, la dirigencia bolchevique veía a Letonia como un puente hacia Europa occidental. Así que, cito, la lucha contra el bolchevismo se convirtió en la primera y principal consigna de combate. Después de los primeros combates infructuosos de la Landwehr Báltica, organizada el 11 de noviembre con aprobación alemana, perdió casi toda Curlandia ante fuerzas bolcheviques superiores. A finales de noviembre de 1918 Alemania fue obligada por Gran Bretaña, en virtud del artículo 12 del armisticio dictado por Francia en el vagón de tren de Compiègne, a defender el territorio letón contra la Rusia soviética. Diciembre de 1918. El 17 se proclamó la República Soviética de los Consejos de Letonia bajo el mando de Peter S. Stuka. Stuka al frente, en el centro de la imagen con sus camaradas. Ahora, el 29 de diciembre, el gobierno burgués letón firmó un tratado con formaciones de voluntarios alemanes del Reich para proteger el territorio letón del bolchevismo. En Alemania se promovió el ingreso a la Landeswehr Báltica. Ciertamente, los comisionados del pueblo en Berlín habían instado a los mandos militares a evacuar de inmediato el territorio ruso aún ocupado. El general Wilhelm Groener, el jefe de facto del alto mando del ejército, sin embargo, había inducido al presidente de los comisionados del pueblo, Friedrich Ebert del SPD, a aceptar provisionalmente la llamada situación de un vacío de poder ante las fronteras de Prusia Oriental. Fin de la cita. Mientras tanto, las tropas alemanas y bolcheviques se habían retirado a las miserables aldeas a lo largo del frente Grodno, Kovno, Libau, nombres letones Grodno, Kaunas, Klaipėda. Una y otra vez, las fuerzas bolcheviques atacaban a los débiles voluntarios germano-bálticos. En Versalles, pero especialmente en Londres, donde también tenían en cuenta intereses económicos, se empezó a prestar atención. Un báltico ruso bolchevique, tal vez incluso un ataque de los bolcheviques hacia Alemania, significaba el máximo peligro para Occidente. La Gran Bretaña global, acostumbrada a la gran política desde hace siglos, apoyó la lucha contra el bolchevismo, pero al mismo tiempo negó una victoria alemana clara. Finalmente se sumó la intención letona de liberar primero su país de los rusos con ayuda alemana y luego de los alemanes con ayuda inglesa. Este juego sofisticado y también políticamente despiadado de la política internacional no pudo ser comprendido por el mando militar de la campaña del Báltico, ni tampoco habría estado a la altura de enfrentarlo. Febrero de 1919 los días ya se hacían más largos y la actividad de combate resurgía. Los primeros Freikorps alemanes llegaron al frente, que aún era frágil. El gobierno letón había prometido tierras que los barones bálticos les habían cedido gratuitamente para el asentamiento, en total, 1/3 de sus propiedades. A cada voluntario que luchara contra el bolchevismo se le prometían entre 80 y 100 morgens de tierra, un fondo económico considerable y préstamos sin intereses para el periodo de transición. Marzo de 1919. Grupos de combate poco cohesionados. Freikorps con fuerza de batallón, con sus propias baterías y su propio suministro, se preparaban para lanzarse hacia un horizonte prometedor. Algunos de sus líderes escribieron libros sobre esto, como el capitán von Medem o su compañero Kurt von Brandis, quien junto con otros había conquistado el fuerte Douaumont en Verdún. Ulrich Baller, quien fue comandante de batallón en la División de Hierro. Finalmente, el del mayor Bischoff. Incluso la UFA
produjo una película sobre los voluntarios alemanes del Báltico en 1937, todos ellos, al menos hasta el momento de la recepción del borrador del Tratado de Versalles el 7 de mayo de 1919, actuaron por encargo del gobierno de Weimar, en nombre de su patria. Si uno observa ahora los nombres, el origen y la mentalidad de los voluntarios alemanes que contribuyeron decisivamente a la liberación de Letonia. Entre ellos había jóvenes oficiales patriotas que querían conquistar una nueva provincia para el Reich, colonos sencillos y campesinos del Bosque Negro o del Spessart, que ya les quedaban pequeños, alemanes de Bohemia expulsados, gente de Renania, soldados profesionales que eran atraídos por la lucha por el simple hecho de luchar, obreros rojos desesperados, soldados obreros que ya no querían disparar a sus camaradas del frente. Desesperados, a quienes la derrota de 1918 les había quitado el alma, indiferentes, a quienes el alto salario les prometía una vida libre sin trabajo. Wandervogel a idealistas del movimiento juvenil, hijos de las familias más antiguas, llenos de orgullo de los caballeros de la orden y tradiciones bálticas, entre ellos saqueadores y aventureros, criminales fugitivos y secuaces depravados. Ese era el grupo de los Freikorps que el 3 de marzo de 1919 destrozaron el frente bolchevique. El permiso de ataque lo obtuvo su comandante en jefe, el general de división Rüdiger Graf von der Goltz, del 6º Cuerpo de Reserva alemán responsable en Curlandia. Aquí está la organización militar. En el ala derecha, la unidad formada por voluntarios a finales de enero de 1919 bajo el mando del general de división Paul Tiede. En el centro, la división de hierro del mayor Bischoff. Y en el norte, la Landeswehr Báltica bajo el mando del capitán Alfred Fletcher. Hicieron retroceder a los rusos hasta que un contraataque de los regimientos letones bolcheviques obligó a la división de hierro a detenerse. La furia por su derrota anterior llevó a los regimientos bolcheviques a una masacre sin sentido de los rehenes de Mitau, hoy Jelgava y Riga. Las víctimas mortales de las medidas de terror del Ejército Rojo en Letonia se estiman entre 5.000 y 7.000 personas. En la noche del 17 al 18 de marzo, la Landeswehr Báltica recibió el primer informe sobre los acontecimientos en Mitau. Al amanecer, las compañías partieron. Sin pausa recorrieron los 60 kilómetros luego. Mitau fue asaltada sin que las tropas alemanas de refuerzo se enteraran de ello. En su camino de retirada, las tropas bolcheviques nuevamente descargaron su furia sobre la población. Las tumbas familiares fueron saqueadas o utilizadas como baños. Con esto, las tropas rojas que fueron enviadas contra las unidades germano-bálticas lograron que a partir de ese momento se librara una lucha hasta la total aniquilación mutua. Cuando un mensaje de radio de la Landeswehr Báltica informó del éxito en Mitau, las demás unidades alemanas también atacaron. A finales de marzo, Curlandia estaba libre. Desde Bosque, Leachurbasca, el Hauptmannkorps de Brandes, a la derecha en la imagen, había tomado hasta Tukum en la costa del mar Báltico. ¡Hoy Tukums! Ahora había una guardia fronteriza. Pero Riga todavía estaba en manos de los letones trotskistas. Abril de 1919. Inglaterra reconoció que la fuerza de ataque del ejército alemán seguía intacta y tomó precauciones. Siguiendo el consejo inglés y confiando en los acorazados que estaban frente a la costa, el gobierno de Ulmanis, que estaba en Libau, retiró solemnemente las promesas de tierras que había dado a la fuerza de ataque. El 15 de abril hizo arrestar a un oficial alemán por, cito, alta traición. Al día siguiente, el líder del Freikorps, Pfeffer von Salomon, arrestó a todo el ejército báltico y lo desarmó. Al mismo tiempo, un escuadrón de asalto de la Landwehr Báltica, bajo el mando del teniente germano-báltico de 25 años, barón Hans von Manteuffel, intervino y derrocó al gobierno de Ulmanes. Desde su asilo, protegido por los cañones de los barcos, en la embajada inglesa, Ulmanes observaba la formación del nuevo gobierno, encabezado por el pastor proalemán Andréis de Antriebstenetra, en el que predominaba la influencia germano-báltica. Mayo de 1919. El 8 de mayo Alemania había recibido un día antes el borrador del Tratado de Versalles elaborado por las potencias vencedoras. El gobierno de Weimar ordenó la evacuación de Curlandia.
pero el Frente Germano-Báltico se negó a obedecer esta orden. Sus 40.000 hombres estaban listos para el asalto. Aquí la organización militar de la Landeswehr Báltica. El escuadrón de combate del condecorado con la Pur, Le Mérite, Gotthard Sachsenberg, estaba listo para despegar con 30 aviones Junkers de diferentes modelos. Había suficiente munición para los cañones y ametralladoras. También sabían que la Entente estaba a 1.000 kilómetros más al oeste del Rin, y según los informes de Alemania, a más tardar en junio debía estallar el levantamiento iniciado por los militares contra Weimar y Versalles, lo cual, sin embargo, no ocurrió hasta el golpe de Kapp, en marzo de 1920, para los voluntarios alemanes en el Báltico. Al menos así lo veían ellos. Abandonar el Báltico en ese momento habría sido una estupidez política. El gobierno alemán, una estupidez, aún debilitado por diferentes corrientes y bajo la presión del general de los Freikorps, Georg Merker, que no pensaba más allá de las fronteras de Alemania, y como oponente del general Walter Reinhardt, el defensor de la lucha contra Versalles, sí era necesario. Incluso aliándose con Rusia, dejó en una especie de oráculo de Delfos que el general Freyer von der Goltz supiera que un ataque a Riga debía considerarse un asunto interno del país, si el Niedra lo ordenara. Mientras en Weimar, en el antiguo Teatro de la Corte, que había sido renombrado como el Teatro Nacional Alemán, se discutía entre los partidos el precio político interno de una posible firma del Tratado de Versalles. Y después, cuando se reunían en una de las tabernas del apacible pueblito para tomar una cerveza, se perfilaba en el campo de batalla ante Riga. El 22 de mayo de 1919 fue la última gran victoria de las tropas alemanas. La noche anterior, la Landeswehr Báltica y las unidades alemanas del Reich habían sido llevadas a través de los pantanos de Tirol. Después de la última entrega de órdenes de las unidades germano-bálticas, la División de Hierro lanzó el ataque contra las posiciones rojas. Cuando al amanecer la torre de la iglesia de Riga, cuando se hizo visible la torre de la iglesia de San Pedro en Riga, la División de Hierro atacó con la primera compañía del primer batallón de combate germano-báltico por el puente de Lübeck sobre el Daugava. Luego, la batería del teniente Albert Leo Schlageter despejó el puente sobre el Daugava. Fue apoyada por el Freikorps del capitán barón Walter Ebert von Medem. Schlageter fue condenado a muerte 4 años después, durante la lucha en el Ruhr contra los franceses y belgas, por un tribunal francés, y el 26 de mayo de 1923 fue fusilado en la Goltz am Heide, cerca de Düsseldorf. El teniente Hans von Manteuffel y su primer batallón de combate germano-báltico fueron los primeros en cruzar y penetrar en la antigua ciudad hanseática. Al principio intentaron llegar a los sótanos donde la Checa, la seguridad estatal de la Rusia soviética fundada el 20 de diciembre de 1917, mantenía a numerosos rehenes. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, una bala mortal lo alcanzó. Luego, la Landeswehr Báltica y la División de Hierro destruyeron las últimas reservas rojas que habían sido preparadas para el ataque decisivo por la retaguardia de las fuerzas alemanas, y los persiguieron más allá de Friedrichstadt, en letón Hohen Jelgava, a orillas del río Duna. Alrededor de las 16 horas, Riga fue liberada, pero la victoria tenía su lado oscuro porque cegó a los bálticos. Habían derrotado a las divisiones rojas comenzando con las acciones en abril y el éxito de mayo, y las habían empujado hacia el este. Ahora les atraía Livonia como objetivo de ataque, la actual Livonia, las tierras de la antigua Confederación Livona, en el maestrazgo de Livonia, del estado de la Orden Teutónica. Detrás de eso se extendía la fértil y despoblada Estonia. Eso, a su vez, lo veían como el trampolín para lanzarse sobre San Petersburgo. Ya sabían que el general ruso de la Guardia Blanca, Nikolai Nikolayevich Yudenich, estaba con sus tropas frente a Kronstadt, la fortaleza en la isla báltica de Kotlin, cerca de San Petersburgo, en Rusia. Los bálticos empezaron a soñar. Veían la nueva Rusia, para ellos el aliado más importante de Alemania en la lucha contra Occidente, en formación. Pero en lugar de asegurar lo que habían logrado, la Landeswehr Báltica continuó su avance. Eso, a su vez, llevó a estonios y letones a actuar, cito, para romper el dominio amenazante de los barones bálticos. Oficiales británicos,
asumieron el mando de las tropas estonias y letonas. Su material bélico les dio superioridad material. Además, acorazados ingleses protegieron la costa. Cuando el general conde von der Goltz envió la pregunta a Weimar sobre qué debía hacerse, recibió la siguiente respuesta enigmática: si las tropas alemanas quieren entrar al servicio del gobierno letón de Netra, entonces les debe impedir hacerlo. Junio de 1919. En el lugar con el nombre simbólico de Wenden, hoy conocido como Ceses, se decidió el destino de la campaña del Báltico. Aquí está la línea del frente a principios de mes. Ahora se hizo sentir la excesiva independencia de las unidades alemanas. La confianza prematura en que el ataque era irresistible, la saturación de la retaguardia con gente saqueadora, el fracaso en el suministro de municiones, también una traición cometida previamente por un capitán de reserva que se pasó a los letones y a Ulmanis. Muchas otras causas contribuyeron a ello, que a finales de junio la Landeswehr Báltica y la división de hierro entre Wenden y Hinzenberg cayeran en la trampa defensiva inglesa y, tras sufrir grandes pérdidas, fueran rechazadas y parcialmente dispersadas. 2 semanas antes, el frente había sufrido debilitamientos decisivos, después de que, a solicitud del gobierno alemán, la primera división de reserva de la Guardia, aquí su insignia de manga, y el Freikorps de Westfalia-Pfeffer habían sido llamados de regreso a Alemania para ser desmovilizados allí debido al Tratado de Versalles. Riga se había perdido de nuevo. En la posición Olay, llamada así por la ciudad de Olay, hoy Olein, entre Riga y Mitau, las tropas alemanas se reunieron. Pero no hubo más apoyos. En Weimar, el 22 de junio de 1919, se aceptó el Tratado de Versalles. Julio de 1919, las tropas alemanas exhaustas nunca se recuperaron de las graves pérdidas sufridas en Riga y Bauske, en Wenden y Hinzenberg. En su lugar, personajes dudosos llenaron sus filas, para quienes los rublos era más importante que luchar. El 3 de julio se firmó el acuerdo de alto el fuego en la escuela de Riga-Strassendorf, bajo la mediación del teniente británico Harold Alexander, quien puso fin a los combates entre Alemania y las tropas estonias y letonas durante la Guerra de Independencia de Letonia. Alexander se convirtió después en comandante de la Landeswehr báltico-alemana. El 3 de julio, el primer ministro Andreas Jeter, que había sido nombrado en abril, renunció y Inglaterra restableció el gobierno de Ulmanis. El 19 de julio, el gobierno alemán informó a las tropas que solo podría pagarles el salario hasta septiembre. Un aventurero ruso de origen desconocido, a veces coronel, a veces príncipe soberano, Pavel Mikhailovich Vermont, aboló, no se dejó intimidar por el destino del general Blanco Judenich, ya mencionado, que acababa de ser derrotado cerca de Petersburgo, y se proclamó jefe del gobierno imperial ruso del oeste. Con su propio dinero y con un ejército propio, la Fuerza de Defensa de Rusia Occidental reunió 2 divisiones rusas con prisioneros de guerra rusos que sufrían de nostalgia. Llovieron condecoraciones aristas sobre los oficiales y soldados alemanes, que alimentaban una última y desesperada esperanza de un milagro. Aquí la Cruz Avalov con espadas. Agosto de 1919. El mes aún no había terminado cuando el mayor Bischoff, en una situación desesperada, ordenó una acción independiente. El 24 de agosto, justo cuando el primer batallón de su división de hierro iba a ser embarcado de regreso a casa, Bischoff apareció en la estación de tren de Mitterauer después de negociaciones infructuosas con Berlín y anunció: «Nos quedamos». Después de eso se unieron entonces aprox al Ejército de Liberación de Rusia Occidental del príncipe Bedmont Avalov, que entonces contaba con aproximadamente 50.000 hombres, la división de hierro con aprox 18.000 hombres, la legión alemana bajo el mando del capitán de navío Paul Siebert, aproximadamente 12.000 hombres, compuesta por el regimiento Baltenland, los Freikorps Brandes y Steber, Rosbach, Diebig y Plebe del destacamento Medem,
del Grupo Jena y del Batallón de Asalto de Baden. Septiembre de 1919. El gobierno alemán suspendió el pago y mandó cerrar las fronteras de Prusia Oriental con tropas de la Reichswehr. También se detuvieron los suministros de municiones y provisiones. Octubre de 1919. El día 3, por presión inglesa y llamado a regresar por el gobierno de Berlín, el general conde Goltz abandonó la tropa. Goltz, aquí a la izquierda conversando con el capitán von Brandes. El día 6, Avalok, el disparate, intentó poner Letonia, que estaba bajo el protectorado inglés, como provincia rusa bajo el mando supremo del futuro zar. Al partir, dio la orden de ataque a sus 4 unidades, que se llamaban División Ostraven, el día 6. Hombre contra hombre, en sigilos sangrientos y masacres nocturnas. Sus 4 unidades, los grupos alemanes llamados División Hochstraben, recibieron la orden de ataque. El día 10, el 10 de octubre se volvió a alcanzar el río Duna. Torensburg, el suburbio de Riga, se rindió a la División de Hierro. Fue su última victoria. Ahora, Avalok comandaba un frente frágil, desde Friedrichstadt en el río Duna, el letón Jaunjelgava hasta la costa. En esa zona impactaban regularmente los proyectiles de 38 centímetros de los acorazados ingleses y de los buques bajo bandera letona. Los batallones de Avalov tenían sectores de combate excesivamente extendidos de 12 kilómetros de ancho. El flanco sur estaba completamente expuesto por falta de tropas. Noviembre de 1919. Mientras tanto, había caído nieve y el termómetro bajó a 30 grados bajo cero. Faltaba de todo. Faltaba comida y municiones, material de curación y dinero, pero sobre todo liderazgo firme. Cuando el Divina estaba cubierto por un hielo firme, los letones atacaron del 15 al 21 con el mejor equipo de invierno inglés al Ejército de Liberación de Rusia Occidental, en el que estaban los restos del otrora invencible ejército del Báltico. Rodeados por una fuerza 5 veces superior, enfrentaron su destino. Un año antes, en hielo y nieve, había comenzado la campaña. En hielo y nieve encontró su final. Querían cabalgar hacia Ostland. Ese sueño había terminado. El 11 de noviembre, el Regimiento de Voluntarios de Silesia, del teniente primero Gerhard Rosbach, desde Mitau, logró salvar los restos de la División de Hierro y de otras unidades del Báltico de la destrucción total. Sin órdenes superiores, a partir de finales de octubre, condujo durante 14 días a su Freikorps, experimentado en combates invernales, 550 kilómetros a través de hielo y nieve. Desde el Vístula hasta el Divina, desde Graudenz hasta los alemanes sitiados en Riga, la Reichswehr en la frontera se dejó engañar, o miró hacia otro lado. Aquí, Rosbach cruza la frontera el 30, y 1 de octubre alrededor de las 8 de la mañana, en Torensburg se abrió una brecha en el frente letón, por la cual los restos rescatados de los combatientes del Báltico retrocedieron hacia la posición de Olay y regresaron a Mitau. Con eso, Rosbach y su tropa aquí tenían su lema. Salvaron a unos 10.000 soldados alemanes de ser masacrados. El Estado alemán no se lo agradeció. La justicia le reprochó su marcha autónoma hacia los países bálticos como un acto de motín y excluyó su unidad de la Reichswehr provisional. El 13 de octubre al general relevado von der Goltz lo reemplazó el general Walter von Eberhard, comandante general del 6º Cuerpo de Reserva, y comenzó la preparación para la evacuación de las tropas del Báltico hacia Prusia Oriental. Pero ahora se desató la furia de la División de Hierro y de la Legión Alemana, que sentían que les habían arrebatado su éxito. En un violento ataque, atacaron a las unidades letonas en Mitau, saquearon y prendieron fuego a los pueblos y masacraron a los prisioneros. El orgullo que alguna vez tuvieron las tropas fue reemplazado por un caótico deseo de venganza y una alegría destructiva. Se calcula que hasta 2 millones de personas fueron víctimas de estos excesos de violencia. El liderazgo estaba impotente, o miraba con sombría satisfacción. Luego, con los pueblos ardiendo a sus espaldas, los Baltikumers se retiraron. Septiembre de 1919, la evacuación de los restos de las tropas hacia Prusia Oriental se completó a mediados del mes. Cuando el último ejército de campaña alemán cruzó la frontera alemana, la letra de su canción no auguraba nada bueno.
Hemos dejado atrás lo que otros consideran querido y valioso. Al contar la historia de la división de hierro, no se debe suavizar nada, porque los Baltikumer, como se les llamaba, en 1919 salieron bajo la consigna de luchar contra el bolchevismo, así que regresaron con un odio ardiente hacia todo lo burgués. Habían partido hacia el este para salvarle una provincia al Reich y asegurar la civilización europea contra el bolchevismo, pero cuando el apoyo total del Reich no llegó, se sintieron traicionados y adoptaron una actitud sobre la cual el historiador alemán Sauer escribió. Recordaba a las bandas de mercenarios de la Guerra de los 30 años. Además, sus líderes no estaban a la altura del doble juego británico ni del letón estonio. Así fue como los bálticos regresaron aquí en su último desfile ante el mayor Bischoff, de vuelta al falso orden de la República Democrática. Allí fueron perseguidos por la clase obrera con una enemistad irreconciliable, y la burguesía los llamaba con desprecio desarraigados. El peligro se había convertido para ellos en una droga embriagante. Muchos de ellos se habían entregado a la violencia, y allí donde en la década siguiente la política alemana se dirimía por la fuerza de las armas, de 1919 a 1921, en la lucha contra los insurgentes polacos o en la autodefensa de la Alta Silesia, en marzo de 1920 durante el Putsch de Kapp o en la lucha contra el Ejército Rojo del Ruhr, en 1923 en Siebengebirge contra los separatistas renanos, o en la Feldherrnhalle en los combates callejeros en las filas de la SA o de la Liga de Combatientes del Frente Rojo, siempre había combatientes del Báltico en la primera línea. Y donde quiera que en la próxima década se muriera por alguna idea ajena, en la Legión extranjera en Marruecos, en el batallón de voluntarios alemanes, hace mucho olvidado en Alemania, donde fueron abatidos juntos, durante el levantamiento paulista en julio de 1924 en Sao Paulo, Brasil, en México y China, pero también en las rutas de contrabando locales en las fronteras de Alemania o en los sótanos de las bandas criminales de las grandes ciudades. Siempre se encontraba en uno u otro, debajo de la chaqueta manchada de sangre, la cruz báltica otorgada durante las luchas en Letonia. Si uno observa ahora esta campaña hacia Rusia con la distancia necesaria, fue una empresa aislada que en cada fase estuvo condenada al fracaso, como un frente parcial de una lucha revolucionaria contra Occidente, como también lo sugirió el ministro de Guerra prusiano, el general Reinhardt, podría haber adquirido una importancia decisiva. Para eso, remito a mi vídeo de 1919 con la Rusia soviética contra Versalles.